Paula Castro, soy estudiante de literatura en modalidad virtual de la UNAP. En este momento me encuentro finalizando el curso de teoría literaria y en este hemos tenido como base fundamental 4 textos que son La Poética de Aristóteles, La Historia de la Crítica Literaria por David Viñas, El Arte Poética por Nicolás Beaulieu y El Diálogo sobre la Poesía sobre Friedrich Schlegel. Quiero hacer énfasis en estos 4 textos, pero no, me quiero orientar un poco a lo que fue el cambio de perspectiva que tuvo acerca de la poesía, pero esa perspectiva en cuanto a la mímesis, empezando a decirlo así, ya que en la Poética de Aristóteles, si bien su libro se enfoca en una guía para la buena realización de la poesía, encontramos también que es como que se centra en la estructura externa, que se centra en una técnica de escribir poesía. Sin embargo, viene algo como no tan importante, por decirlo de alguna manera, en su texto, ya que, como lo mencionaba, su enfoque era la estructura de la poesía. Sin embargo, pues tenían que interponer también lo que era la mímesis, que es la representación de los sentimientos, la imitación de estos sentimientos, pero no se le tomaba tan en cuenta como a la estructura de la poesía. En David Viñas también empezó a surgir lo mismo, a empezar, acá en Aristóteles se dirigía hacia la técnica, hacia la estructura externa, y acá ya en David Viñas empezó a surgir lo que fue como una profundización en su contenido, y mencionaban mucho lo que era la parte religiosa, ya que influyó mucho en la poesía en este momento, ya que en la religión, los santos padres empezaron a tomar la poética, la poesía, como una forma de interpretación bíblica en la que podían revelar los misterios, en la que podían descubrir la verdad. Y estos santos padres, a partir de la poética, empezaron a formar lo que fue los 4 sentidos, que ayudaban a una interpretación, y empezaron con lo que era lo literal, lo alegórico, lo tropológico y lo analógico, mencionando primeramente que lo literal pues es el texto como tal, el primer significado que podemos entender, que podemos leer. Lo alegórico ya viene siendo, el segundo nivel de interpretación, es decir, lo que el autor escribió y ocultó, pero quiere darlo a entender por medio de una interpretación, de un análisis. Ya viene la parte tropológica, que es el sentido moral que viene escrito, que es la pauta de comportamiento que se quiso dar a entender por medio de la poesía. Y la parte analógica, es el resultado final de esta interpretación que nosotros le damos. En esta parte de David Viñas, de la Historia de la Crítica, empieza a decir que, según entiendo yo, según lo interpreto, si bien acá simplemente en Aristóteles, como mencionaba antes, es una parte estructural y maneja mucho la mímesis, una representación de los sentimientos, una imitación, aquí en David Viñas sigue esa imitación, sin embargo empieza a enfocarse un poco más en una interpretación, que eso es muy importante y nos da entrada a empezar a tener una libertad intelectual, por decirlo así. Ya como con Nicolás Beaulieu, igual se sigue manteniendo las normas de una poesía, la forma correcta de escribir poesía. Empiezan a decir que hay que tener conocimiento de otras áreas para poder escribir, ya que no se puede escribir de algo que no se conoce. Y igualmente, al tener que escribir algo que se conoce de un conocimiento previo, empezó también a descubrirse lo que fue la metafísica, el estudio del ser, y por lo tanto, en cuanto a eso, empieza desde eso, la mímesis se vuelve un poco más sensible, se empieza a buscar lo que es el ser. Si recordamos en estas lecturas, lo que fue Regnier, quería empezar a escribir nuevas cosas, pero no fue bien recibido. Asimismo empieza lo de la mímesis, queriendo como enfocarse un poco más al ser, sin embargo por la época no fue igual bien recibido. Sin embargo, ya en Schlegel, en el diálogo sobre la poética, me parece muy importante el cambio que tuvo, el cambio de perspectiva que empieza en cuanto a dejar la representación, en cuanto a dejar la imitación
para enfocarse en un verdadero yo, en un verdadero individualismo del ser, de la persona, de la esencia del alma. Y me gusta mucho lo que dicen del espíritu sensible, pero entonces no es un espíritu sensible en cuanto a relaciones interpersonales, sino es un espíritu sensible en cuanto a uno mismo. Y muchas personas piensan tal vez que en este aspecto hay como una separación de lo que fue Aristóteles, David Viñas y Bourdieu, sino que hay una ruptura y no hay una ruptura, simplemente se cambia ese foco, solamente se cambia esa perspectiva que se tuvo. Y quiero leer un pedazo, un aspecto del libro de David Viñas que me pareció muy importante y pertinente para este tema, que dice: no del todo cierto la idea de que en el Renacimiento irrumpe la cultura clásica como consecuencia de una brusca ruptura con la cultura medieval. Lo que estaba diciendo ahorita, no es cierto que fue una ruptura. Más bien parece que se produce una continuación con la Edad Media, en el sentido en que siguen preocupando unas mismas cuestiones, aunque estas son abordadas de una nueva perspectiva. Sigue enfocándose en lo mismo que se enfocaba antes, sigue preocupando en las mismas cosas, siguen con los mismos temas de anteriormente. Sin embargo, la perspectiva cambia, ya que me gusta también esta parte que dice: la poética se encontraba durante la Edad Media diluida en una cultura moral y religiosa. Esa parte cambia y deja la religiosidad a un lado y se enfoca en lo que es individual, en lo que es el ser, en lo que es la persona. Me parece muy curioso en lo que fue el diálogo sobre la poesía, en una parte en la que Amalia cambia el sentido, cambia la línea, cambia por lo que iban. En cuanto dice acá: hasta ese momento leían alternadamente en voz alta alguna obra dramática o de otro tipo, sobre la que luego intercambiaban opiniones y se decían cosas buenas y bellas. Sentí como mucha la conexión en cuanto a la parte histórica y esta parte, porque en esta parte nos está diciendo que hablaban, pero hablaban siempre como en una forma literal, en la forma bella, en la forma linda de las palabras. Y recordemos que la poética es profundamente embellecido su lenguaje y su estructura. Entonces esto esto es como si Schlegel hubiera puesto la historia en este pedazo, ya que dice que se lee y se comparte lo que se leyó. Sin embargo, no todos sintieron en mayor o menor medida que había una deficiencia en este tipo de conversación. Amalia fue la primera en darse cuenta y de cómo resolverlo. Consideraba que ninguno de sus amigos reconocía suficientemente la diversidad de opiniones que había entre ellos. Esto me pareció muy importante, ya que empezaron a hablar bien, embelleciendo, todos daban su punto de vista, un punto de vista superficial. Sin embargo, empezaron a notar que había una diversidad, y esto fue lo que ocurrió en la poesía. En la poesía se mantenía solamente en un estricto científico, religioso, político. Sin embargo, ya aquí en esta parte, en el Renacimiento, empezaron a ocurrir otras cosas. Empezaron que la poética podía también ser parte de una novela, podía ser parte de otras cosas, que no todo tenía por qué centrarse en una poesía, sino que podía recopilar varias cosas y ser diversa. Sigue diciendo que todos, empezando por quien tuviera más ganas, debería exponer sus pensamientos sobre la poesía o sobre una parte o aspecto de ello, o mejor aún, escribirlos una vez desde el fondo de su corazón. Por eso digo que este párrafo se centra muchísimo en lo que fue prácticamente la historia de lo que ocurrió. Que empezó la poesía, sin embargo empezó un cambio de pensamiento y finalmente hubo una idealización diferente, una interpretación diferente, una interpretación interna, una interpretación de lo que la persona quería dar a entender. Y me pareció muy importante tocar este tema, ya que no solamente se trata como de esclarecer que no fue una ruptura, sino, como lo decía en el diálogo de la poesía, se trataba de unir lo antiguo con lo moderno.
Y me parece que eso fue lo que se compenetró ahí, que fue lo que dio resultado en el diálogo y lo que finalmente vemos hoy, que es un aspecto antiguo, pero sin embargo mantiene ese espíritu individualiza, ese espíritu de por medio de la poesía, por medio de ese lenguaje, por medio de esa estructura, conocer al verdadero yo, conocer los reales sentimientos de una persona, conocer no en cuanto a relaciones interpersonales, sino conocer el verdadero sentido del ser. Y eso me pareció muy importante en cuanto a todos los textos, porque si notamos, la mímesis fue una representación de esos sentimientos, es decir, los sentimientos estuvo en todo momento, simplemente se cambió el cambio de la perspectiva. En esta parte esos sentimientos estaban ocultos, en esta parte esos sentimientos estaban más profundos. Y eso es lo que me pareció realmente importante y lo que quería resaltar en este momento del cambio de perspectiva que tuvo la poesía, y no fue para mal, sino fue para enriquecimiento de la vida, de la formación integral del ser. Me pareció muy importante y cabe resaltar que así como ha venido cambiando la poética, la poesía, pueden ocurrir muchísimos cambios más, ya que todo su contexto histórico se apropia e influye en los diferentes géneros literarios, y es importante mantener y seguir manteniendo una mente abierta, una individualidad del ser, ya que todo lo que nos aporta esa unión en el contexto histórico y en el contexto literario nos aporta a nuestra vida, y es pertinente empezar a mantener como esa mente abierta a nuevos géneros, a nuevas propuestas, a nueva diversidad, como lo mencionaban allí en el diálogo sobre la poesía. Muchísimas gracias.